Sumergirnos en el laberinto de nuestras historias. Seguir el hilo de la letra, entre la luz y la sombra. Construir puentes entre culturas y continentes a través de relatos que han circulado de boca a oreja desde que nos sentamos alrededor de un fuego. En el laberinto. Esta semana en Argentina se celebra el Día de las Infancias. Y para esto quería traerles a un niño que para mí es uno de los más interesantes que he conocido buscando historias. Este niño vivió entre el año 1220 y el año 1260. No se sabe exactamente, pero en esa época, en ese periodo, él tenía unos 6 o 7 años y estaba aprendiendo a escribir. Y estaba aprendiendo a escribir en un tipo de material muy distinto al papel, porque el papel era un bien muy escaso, no era una tecnología que se usara demasiado. Pero en Novgorod, lo que actualmente es una región a 200 kilómetros de San Petersburgo, en Rusia, en lo que era la República de Novgorod, un estado medieval, vivió este niño, llamado Onfim. Onfim escribió unos cuantos manuscritos que fueron encontrados por arqueólogos muy bien conservados y que lo que tienen son dibujos de un nene de 7 años, algunos dedicados a su amigo Danilo, algunos que representan a su papá y algunos donde está practicando las letras o, por ejemplo, copiando algún salmo religioso. Y unos cuantos que tienen dibujos donde él está montando a caballo y matando a algún enemigo o convirtiéndose en un monstruo y diciendo soy una bestia. Este niño de entre 6 y 7 años nos dejó los dibujos que cuando uno los mira nos trae a la memoria la mano de muchos otros niños incluso en la actualidad, que cuando dibujan convierten en el papel con el lápiz o con el marcador o con los colores que usan. Convierten universos de juegos, de palabras, y nos llevan a otras historias. Así que pensando en el Día de las Infancias y pensando en Onfim, este niño que vivió en el 1200 y nos dejó conocerlo a través de sus dibujos, les traigo una historia que viene de una región cercana a lo que en ese momento era Novgorod. La historia se recogió mucho tiempo después, aunque tengo tal vez la imagen, la esperanza de que alguna semilla de esta historia tal vez se haya contado de forma similar en esa época. No lo sé. Pero les invito a que juguemos con la imaginación y pensemos que tal vez este cuento se lo contaba a Onfim, su padre, antes de ir a dormir. Había una vez un hombre que tenía 3 hijos. Los 2 mayores, grandes, buen mozos, fuertes. Y el más chico, Iván el Tonto, le decían, así que imagínense que con ese nombre no era ni muy agraciado ni muy bien querido por la familia. Un día el padre de los 3 sintió que iba a morir muy pronto y mandó a llamar a sus hijos. Y les dijo, cuando me muera, quiero que vengan 3 noches seguidas a mi tumba y me traigan pan. El hombre murió y lo enterraron. Llegó la primera noche y el hermano mayor no quiso ir. Así que le dijo a Iván el Tonto que fuera él en su lugar, que si él iba, le iba a dar después algo dulce para comer. Iván accedió sin problemas, tomó una hogaza de pan y fue a la tumba del padre. Se sentó en el suelo y se puso a esperar. A eso de la medianoche, se abrió la tierra de par en par. El padre salió de la tumba y dijo, ¿quién anda ahí? Eres tú mi primogénito, mi hijo mayor. ¿Qué pasa en Rusia? ¿Ladran los perros? ¿Aúllan los lobos? ¿O llora mi hijo? Iván le respondió, soy yo, tu hijo. En Rusia está todo tranquilo. El padre terminó de comer el pan y volvió a acostarse en su tumba. Iván se fue a la casa a la madrugada y en el camino se distrajo buscando hongos, mirando las plantas. Cuando llegó nuevamente a su hogar, el hermano mayor le preguntó, ¿lo viste a nuestro padre? Sí. ¿Comió el pan? Sí, hasta llenarse. Llegó la segunda noche. Le tocaba al segundo hermano, pero no sabemos si porque estaba con miedo o porque no quería. Le dijo a Iván, quiero que vayas por mí a la tumba de nuestro padre. Y cuando termines te regalaré unos zapatos. Iván dijo que sí. Y tomó una hogaza de pan, se fue hasta la tumba del padre, se sentó y se puso a esperar. A la medianoche la tumba se abrió de par en par
El padre se levantó y le preguntó: ¿Quién anda ahí? ¿Eres tu segundo hijo? Dime, ¿qué pasa en Rusia? ¿Ladran los perros, aúllan los lobos o llora mi hijo? Iván le dijo: soy yo, tu hijo, en Rusia está todo tranquilo. El padre terminó de comer la hogaza y se volvió a acostar en la tumba. Iván, a la madrugada, volvió caminando a su casa, distrayéndose mirando las plantas, buscando hongos en el bosque, hasta que finalmente, cuando llegó, su hermano segundo le preguntó si había visto al padre, que él dijo que sí, y ya estaba. La tercera noche le tocaba el turno a Iván, y ahí él le preguntó a sus hermanos que, ya que él había ido las 2 noches, si no iba alguno de ellos. Los hermanos le dijeron que para nada, que Iván ya conocía eso, así que mejor que fuera él. Iván aceptó, tomó una hogaza de pan y se fue. Se sentó al lado de la tumba del padre y esperó. A la medianoche se abrió la tierra y el padre salió de la tumba. ¿Quién anda ahí?, preguntó. ¿Eres tú, Iván, mi hijo más joven? ¿Qué pasa en Rusia? ¿Ladran los perros, aúllan los lobos o llora mi hijo? Iván le dijo que sí, que era él, Iván, y que en Rusia estaba todo tranquilo. El padre comió la hogaza de pan y cuando terminó lo miró y le dijo que él era el único que había cumplido con su voluntad y que no solamente no le había dado miedo, sino que realmente había estado ahí acompañándolo. Así que le iba a dar un regalo. Y le dijo: sal a la mitad del campo y grita: caballo morcillo, caballo tordillo, caballo hechizado, hermoso alazán, detente a mi lado, bello Rubicán. Aparecerá un caballo. Y le siguió dando indicaciones. Iván tenía que entrar por la oreja derecha, salir por la izquierda, y así se iba a convertir en un galán como había pocos hombres. Este era el regalo que el padre le daba. Iván recordó las palabras que su padre le dijo, le dio las gracias. El padre volvió a acostarse en la tumba y nunca más volvió a salir. Mientras tanto, ya era la madrugada, Iván fue caminando despacio hasta su casa, pensando en este caballo, pensando en los hongos del bosque que iba a usar para cocinar algo rico, y distrayéndose mirando un poco las plantas. Dicen que cuando llegó a la isba, a su casa, los hermanos le preguntaron si había visto al padre y él dijo que sí, que estaba todo tranquilo y que su padre, a partir de ahora, iba a descansar. Y la vida siguió adelante. Los hermanos, burlándose de él muchas veces, siguieron llamándolo Iván el tonto, y él durmiendo arriba de la chimenea como hacía cuando hacía mucho frío. Poco tiempo después, desde un reino cercano les llegó la noticia de que un rey había anunciado que su hija, belleza sin par, estaba a punto de casarse, pero para elegir al candidato, a su futuro marido, tenían que venir los hombres más hermosos, más galanes, más valientes del reino para cumplir una prueba, a lomos de un caballo, porque tenían que mostrar su destreza, su valentía, su habilidad y su inteligencia. Y los hermanos de Iván se prepararon, buscaron caballos, se arreglaron, se bañaron, se peinaron, se pusieron las mejores ropas y se fueron. Antes de que se fueran, Iván les preguntó si él también podía ir y los hermanos lo miraron por encima del hombro y le dijeron: ¿qué? ¿Iván el tonto? No, de ninguna manera. Y ahí lo dejaron. Esa misma noche, mientras los hermanos se iban a lomos de sus caballos, Iván salió al medio del campo y recordó lo que su padre le había dicho. Y gritó: caballo morcillo, caballo tordillo, caballo hechizado, hermoso alazán, detente a mi lado, bello Rubicán. Y como por arte de birlibirloque apareció un caballo. Las patas hacían temblar la tierra, sus ojos despedían fuego y las orejas, humo. Dicen que el caballo se detuvo frente al joven y le dijo: ¿qué ordenas, mi señor? Dicen que en ese momento Iván recordó lo que su padre le había dicho y entró por la oreja derecha y salió por la izquierda, convertido en un galán más bello de lo que jamás alguien hubiera visto en esa región. Vestido de forma impecable, con ropas blancas bordadas en hilos de colores y seda, y se subió a lomos de ese caballo y se fueron los dos cabalgando, haciendo resonar la tierra como si fuera un trueno golpeando en cada paso del caballo. Dicen que finalmente llegaron a ese otro reino donde estaba una torre en medio de una plaza. Y en esta torre, arriba de todo, estaba la princesa Belleza sin par, porque el desafío era que los jóvenes que habían sido convocados debían tratar de saltar con sus caballos hasta alcanzar la ventana de arriba de todo en la torre para robarle un beso a la princesa.
El rey había anunciado que quien pudiera tocar los labios de miel de la princesa no solamente iba a poder casarse con ella, sino recibir de dote la mitad del reino. Y los galanes estaban ahí, todos a lomos de sus caballos, preparados, saltando, intentando. Un intento, 2 intentos, 3 intentos. Pero ninguno lograba alcanzar la ventana, por donde la joven estaba asomada mirando todo. Y belleza sin par, su nombre era tal cual era ella. Los jóvenes iban intentando cada uno llegar hasta la ventana, pero era algo imposible. Finalmente le llegó el turno a Iván, que ahí estaba esperando con su caballo, y tomó impulso, unos pequeños pasos, y saltó. Saltó alto, 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 y donde todos habían llegado tal vez a la mitad de la torre, a medio camino de la ventana, Iván estaba casi a un paso. Y otra vez el caballo aterrizó en el suelo. La tierra tembló, Iván tomó impulso de nuevo y saltó nuevamente. Y en este segundo salto, porque no hizo falta llegar a un tercero, el joven alcanzó los labios de miel de la princesa. Y cuando rozó sus labios, ella lo marcó en la frente con su anillo. En la frente de Iván ahora estaba la marca del anillo de la princesa que brillaba como una estrella. Pero en vez de él quedarse ahí y casarse con la princesa, lo que hizo fue salir corriendo a lomos de su caballo y alejarse hasta volver a su casa. Cuando llegó a la puerta, miró que no hubiera nadie alrededor y se metió por la oreja izquierda del caballo, salió por la derecha y como arte de birlibirloque volvió a ser Iván el tonto. Ya no era ese joven galán, apuesto, a lomos de ese caballo que hacía resonar la tierra. Dejó ir al caballo y se metió a la casa y se puso a dormir arriba de una chimenea. Pero la frente de él, por más que había vuelto a ser Iván el tonto, seguía marcada por el anillo de la princesa. Y su frente brillaba tanto que Iván tuvo que ponerse un trapo en la cabeza para taparse, porque no era necesario ni tener prendida la chimenea ni tener prendidas las velas, ya que era tan fuerte el brillo de su marca que todo lo iluminaba. Esa noche, Iván durmió soñando con unos labios de miel. Al día siguiente los hermanos volvieron y le contaron todo lo que había pasado, porque sí habían hecho la prueba y sí a lo lejos habían visto a este noble caballero subido a lomos de su corcel tratando de alcanzar a la princesa. Dijeron, vimos por dónde vino, pero no vimos por dónde se fue. E Iván les preguntó si no había sido él tal vez el que había pasado por ahí, y los hermanos lo miraron con desprecio y burla y le dijeron que dejara de decir tonterías. Dicen que en ese momento Iván se rascó la frente, justo donde estaba el trapo tapándole la marca de la princesa. Y fue tan fuerte el brillo que los hermanos se asustaron porque pensaron que la chimenea se estaba prendiendo fuego. Y lo retaron y le dijeron que tuviera cuidado con lo que estaba haciendo porque realmente no se dieron cuenta de dónde provenía el resplandor. Al día siguiente, en toda esa región llegó la noticia de que el rey quería hacer un festín. Estaba tratando de encontrar a quien había besado los labios de miel de la princesa Belleza sin par. Los hermanos decidieron ir y ver qué pasaba. Iván les preguntó si podía acompañarlos y ellos le dijeron que no, de ninguna manera, porque él era un tonto y se tenía que quedar ahí. Y se fueron. Pero esta vez Iván los siguió a pie. Y caminando llegó finalmente al palacio donde se estaba haciendo el festín. En ese palacio lleno de hombres galanes, apuestos, vestidos con sus mejores ropas, estaban todos tratando de ver qué estaba pasando. El rey iba paseando con la princesa de la mano, mirando uno a uno a estos hombres tratando de detectar en su frente la marca del anillo de ella. Pero nadie la tenía. Para cuando llegó Iván ya había pasado un buen rato y habían visto tal vez a la mitad de los hombres del salón, pero faltaba un montón de gente y un montón de lugares por recorrer. Iván mientras tanto buscó un rincón y se quedó sentado ahí, con su frente tapada por ese trapo que seguía ocultando la marca de la princesa. Mientras tanto, Belleza sin par se iba acercando con una copa de hidromiel a cada uno de los galanes, ofreciéndoselas y mirando mientras ellos se inclinaban a beber si encontraba la marca. Y cuando llegó donde estaba Iván, sintió que el corazón le latía fuerte. Aunque no era el mismo hombre que había estado arriba del caballo, había algo en la mirada de él que era distinta. La princesa le preguntó quién era y de dónde había venido, y por qué llevaba la cabeza tapada con un trapo. Y él dijo que se había dado un golpe y cuando la princesa le quitó el trapo, el salón brilló como si se estuviera incendiando. Ella reconoció la marca y dijo que él era su prometido,
cosa que ocasionó el horror del rey, porque ese era el candidato que se iba a casar con su hija, ese era el candidato que iba a heredar medio reino. A Iván el Tonto no le preocupó la cara de su suegro, estaba más preocupado por la cara de su futura esposa. Pero al ver que ella misma lo miraba con otros ojos, que ella misma lo reconocía, a pesar de que él no tenía la apariencia que había tenido originalmente cuando se acercó a su torre, Iván se quedó tranquilo y pidió permiso para salir un momento a tomar aire. Y cuando salió al medio de la noche, abrió la boca y gritó: «Caballo morcillo, caballo tordillo, caballo hechizado, hermoso alazán, detente a mi lado, bello Rubicán». Y apareció el caballo. Iván entró por la oreja derecha, salió por la oreja izquierda y, como arte de birlibirloque, apareció convertido en un hermoso caballero. Tan galán que era imposible que alguien lo encontrara ni siquiera en un cuento. Y dicen que así se presentó frente al padre de la princesa y finalmente fue reconocido. Sin muchas más vueltas, se casaron, comieron perdices y vivieron felices. Y tal vez esta historia alguien la escribió en corteza de abedul. Yo solo sé que a mí me la contaron de un libro de papel, pero que originalmente vino de boca a oreja y de oreja a boca. Esto fue